Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy ahí con el pastor Sergio González de Cuautla, de la Iglesia Palabra de Fe, Cuautla, y un pastor que conocemos aquí desde muchos años en este ministerio, claro, que ha venido cuántas veces a enseñar en el Centro de Entrenamiento Bíblico Dunamis. Gracias. Y también participa en la universidad que tenemos también. Sí. Eres un pastor muy activo en la palabra y en el ministerio. Y la verdad, pues sí, es un placer tenerte aquí en este programa y hablando de vivir en Cristo, que es un tema tan importante y que tenemos que enseñar más a la gente para que tenga, sí, como lo vimos en los primeros programas, una identidad sólida, ¿no? En Cristo, ahí está nuestra identidad, no está, claro, en lo que tienes, no está en lo que haces, porque los hombres, ¿cómo se identifican? Haciendo siempre la misma pregunta: ¿y tú qué haces? Sí, sí, sí. No soy yo. Pregúntame acerca de quién soy en Cristo. Claro. Ahí te voy a dar información muy interesante que te puede servir. Sí. Porque finalmente mi negocio, pues tú tienes uno también. Sí, claro. ¿Qué importa? Sí. O entre pastores, ¿eh? ¿En cuántos hay en tu iglesia? ¿Qué te importa? Claro, sí. Estoy trabajando para Dios en lo que me ha asignado. Así es, sí. ¿No? Y ahí es donde perdemos nuestra identidad. Ah, no, pues tengo una identidad fuerte porque tengo mucha gente. Sí. O tengo... No, sí, tu identidad, claro, es hijo de Dios. Hijo de Dios, sí. El lugar más alto en la jerarquía humana. Así es, la posición más alta, el más grande privilegio, sí, que una persona puede aspirar es precisamente descansar en su obra consumada y saber que somos en Él, que estamos en Él. Así es. Y todo lo que sea contrario a eso, es interesante que se convierte en un menosprecio a la obra en la cruz. Ah, claro. Sí, porque al final del día no es un asunto de que es que yo quiero ayudarle algo a Dios, no. Es que tú estás considerando poca cosa lo que Jesús hizo en la cruz. Sí. Y eso debe ser un pensamiento muy grave. Sí, ¿verdad? O sea, eso debería de ser así como que me pesa haber considerado tan poca cosa la obra de Jesús en la cruz. Sí. Pero cuando alcanzamos a ver que a Dios le plació y que la sangre de Jesús nos hizo libres, sí, y que por sus llagas fuimos nosotros curados y que Él quedó establecido ahí, que Él lo dijo, ese debe ser el fundamento básico para que todo lo demás pueda fluir, para que nuestra identidad quede segura y con esa certeza en Él. Nuestra línea de vida, ¿verdad? Así es, sí. Sí, sí, no movernos de este camino. Sí. Claro. Y vemos en Gálatas 2:20 cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso. ¿Okay? Dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, wow. Entonces esa es una máxima, yo creo, de las epístolas, ¿verdad? Es el entendimiento de que ya no vivo yo, sino sí, vive Cristo en mí. Exacto. Y esa porción de la Escritura a mí me encanta. ¿Por qué? Porque lo que hoy se tiene muchas veces es que si tú no sabes que Cristo es en ti, nosotros vivimos basados en nuestras fuerzas y estamos llenos con una iglesia llena de culpa y vergüenza. Sí. Y yo quiero decirle algo, pastor, o sea, hay iglesias llenas de culpa y vergüenza. Sí, Y es fácil llenar una iglesia con culpa y vergüenza. Sí. ¿Okay? Sí. Es fácil, ¿por qué? Porque la gente al sentirse inmerecedora, incapaz, y sabes qué, y no traes a tus hijos, y no traes a tu esposo, y no traes a tus, y dile porque se va a ir al infierno y tú también porque no estás cumpliendo la obra, y se sienten tan cargados de culpa, de vergüenza, de pensamientos de fracaso, que ahí están, y ¿por qué no crece tu célula? ¿Y por qué no crece tu grupo? Y que deberías de eso, y una manipulación tremenda, y que haces una iglesia que no crece de manera orgánica, sino con ese fuego extraño, ¿verdad? De la presión del hombre, de la culpa, y en esa manipulación a veces sutil, pero muy clara acerca de que la obra consumada en la cruz no es suficiente, ¿no? No, de hecho, oyes a veces las personas orar, es que yo soy tu humilde pecador. No, sí, ya no eres un pecador. Sí. Eso era el viejo hombre. Sí. Ahorita, ¿por qué puedo decir que no soy pecador? Pues porque, primero, la sangre me limpió. 2, en la alabanza puedo entrar en la presencia de Dios. Y es imposible entrar en la presencia de Dios con un pecado. Así es. No pasas la puerta. Nada. Si llegas a la presencia de Dios es porque el pecado ha sido removido, borrado de tu vida. Sí. Y
todavía te dicen, pero sí, pero yo peco. Sí, pero ya no es tu estilo de vida. Así es. Has dejado eso, te duele, te molesta cuando Sí. pecas. Entonces ya no eres. Sí. Sucede todavía, pero vamos mejorando. ¿Cuántos pecados ya hemos eliminado de nuestras vidas? Claro, sí, por supuesto. Híjole, Sí. nada más con esto te avergüenzas porque dices, ¿tampoco tenía tanto? Sí, de verdad que sí. Sí, Sí. acumulábamos nuestros errores Sí. y nuestros retos y desafiando a Dios, Sí. retando de manera soberbia. Y te das cuenta como mucha gente dice, es que yo empecé a ir a la iglesia, pero ¿qué crees? La volví a regar y cometí este error. Y yo dije, ¿sabes qué? No, antes porque yo no conocía, pero hoy que conozco, ¿cómo me voy a acercar? Con más razón. Y ¿sabes qué? O sea, es como decir, oye, yo iba al enfermo al doctor cuando estaba sano, pero ni modo que hoy vaya cuando estoy enfermo, ¿no? Sí, Y eso es así de absurdo, ¿verdad? Sí. Pero fíjate cómo la ley, el pensamiento de la carne, nos lleva a ese pensamiento de separarnos de Dios y de alejarnos por la culpa y la vergüenza. y perdemos la relación. Perdemos esa relación, sí. Sí. Y aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros y nos está buscando la manera de que nos acerquemos, de que nos liberemos, nos damos cuenta que el diablo grita con mucha fuerza en muchísimos ministerios y de muchas maneras. Sí, Y nos hace sentir como farsantes. Es lo que yo he escuchado mucho, es que ¿cómo va a venir si yo me siento como un farsante, pastor? O sabes que yo le dije a mi esposo que ni siquiera fuera a la iglesia porque cómo se iba a presentar en la iglesia si era un farsante, ¿no? Si había hecho ciertas cosas. Y esos pensamientos son pensamientos basados en una falta de renovación de nuestro Claro, entendimiento. es la condenación de Satanás que viene ahí tratando de romper tu relación con Dios. Porque Sí. realmente Dios no se va a alejar de ti. Muchos dicen, no, pues ya Dios no está conmigo. Es imposible. Jesús dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin Hasta el fin del del mundo. mundo. Y cerró esto diciendo amén. Además, Amén, así es. ¿verdad? Entonces, no va por ahí. Es Sí. porque estamos escuchando otra voz. Sí, así es. El acusador, así se llama Sí. Satanás, ¿no? Sí, así es. Entonces Él va a aprovechar tus culpas, tus errores, para Sí. condenarte, tratar de avergonzarte a tal punto que no te quieres regresar a la presencia de Dios. Claro. Pero es un poquito la vida del hijo pródigo. Sí, claro, sí. Él dijo, no, yo no puedo. Y finalmente se convenció de ir, pero llegó avergonzado. Sí, no fue muy bueno su testimonio, Claro. pero el padre no lo condenó. No. Lo estaba esperando desde el primer día que salió. Sí, así es. Y Dios es igual, te espera con Sí, por todos tus supuesto. problemas y te Sí. va a limpiar. Es el alfarero, quita ahí los errores. Sí, así es. Para Y que pensamos seamos como un barro. pescado mientras está en el lago, pues tú no puedes ir con esta herramienta para limpiarle y quitarle las escamas. No, El pescado primero lo pescas y ya luego lo limpias. exacto. Pero hay veces que nosotros queremos que la gente limpia entre a la iglesia y realmente la iglesia es ese lugar donde Dios nos va a limpiar y donde debemos descansar en que su obra va a ser completada y que Sí. dice que Él va a completar su obra hasta el día de su venida. Entonces no te desesperes porque aunque nosotros hoy todavía no somos el total de lo que Dios quiere hacer en nosotros, no va a descansar hasta que su obra sea consumada. Y Tiene parte una de las paciencia. cosas que estamos viviendo son parte de ese proceso Sí, de limpieza y renovación que Dios quiere hacer en nosotros. exactamente. Entonces dejemos de culparnos, dejemos de sentirnos condenados. Así es. Eso no quiere decir que ya podemos pecar como queremos. No. Eso no es el significado de esto. Sí. Pero sí, la gracia nos cubre, la sangre sigue limpiándonos y la verdad no es para aprovecharse de esto, sino para poder regresar a la presencia de Dios, como dice en Hebreos, para hallar misericordia y obtener el oportuno socorro. Así es. Y entonces sí vale la pena recapacitar, volvemos a empezar, pero Claro. con la ayuda de Dios. Ey, Dios nunca nos deja, a ver cómo dice, sí. no, Sí, si no. no hubiera mandado al Hijo. Claro, Hubiera ¿no? dicho, pues yo tengo toda la eternidad, a ver si hay uno de ustedes que no peca. ¿Y a qué costo, verdad? ¿A qué costo nos vino a dar salvación? Sí.
Y ya lo tenía previsto desde antes de la fundación del Exactamente. mundo, el Cordero. Por supuesto. Sí, eso es amor. Eso es amor total. Bien, Eso es entonces, amor. creo que nos vamos a un corte y regresamos de inmediato. Estamos de regreso, estamos hablando justamente del amor de Dios, este amor que no podemos entender porque nosotros todavía vivimos en un amor natural y conocemos un poco del amor ágape, pero lo conoceremos realmente el día que estemos en la presencia de Dios de manera total. Sí. Pero sí hemos experimentado a través de la salvación este amor incondicional, Así ¿no? es, sí. Entonces yo creo que tú tenías algo más acerca del amor de Dios, sí, ¿no? Pues es que al final del día, si vemos que la idea es vivir en Cristo, y que Cristo y el Padre son uno, y que Dios es amor, entonces vivir en Cristo es vivir en el amor. Y fluir en el amor. Sí. Y me encanta el apóstol Juan como lo plantea en su epístola en 1 Juan 4, en el verso 18, dice que en el amor no hay temor. Exacto. Y esa es una máxima tremenda, o sea, porque, o sea, dice que en el amor no hay temor, y dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así es. Qué Entonces, tremendo. todo lo que viene a provocarnos ese miedo a la vida, miedo a las cosas, no viene de Dios. No. Y esa persona que se siente dominada por el temor, dice que no ha sido perfeccionado en el amor. Porque Así el es. perfecto amor, ¿qué es lo que va a suceder en el creyente? El perfecto amor va a echar fuera el temor. Exacto. Pero si cambiamos el perfecto amor por el nombre de Dios, dice que cuando nosotros nos conectamos con Dios, Dios se encarga de echar fuera el temor. ¿Ok? Entonces dice que donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Exacto. Nos ¿Ok? falta. Sí. Entonces, el hecho de ser perfeccionados en el amor tiene que ver exactamente con a qué le tienes miedo. ¿Ok? Y yo creo que Dios trata con los hombres de Dios de muchas maneras y me impacta, por ejemplo, el entrenamiento que tuvo Abraham. Sí. Porque si Abraham tenía un temor en su vida era perder a su hijo. Sí. Claro. Y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a quitar ese miedo. Es más, yo te voy a pedir a tu hijo. Sí. Y ¿sabes qué? Yo no quiero verte vulnerable y no quiero verte triste, porque cuando tú me entregas todo, te liberas del temor. Exacto. Sí. Wow. Entonces, entregarlo todo a Dios nos libera del temor. Sí, porque Entonces, tiene cuidado de nosotros. Él tiene En segunda cuidado de de Pedro nosotros, sí. 5, ¿verdad? Es Sí. igual. Dice, por no estéis afanosos, y dice que descansemos en Él, dice que Él nos promueve en su momento, ¿no? Que Él nos va a llevar al lugar de promoción. Sí. Pero aquí vemos ahí cómo Dios busca la manera de quitarnos el temor. Y quiero decirles que hoy en día hay, por ejemplo, creyentes que creen en sanidad, pero tienen temor a la enfermedad. Wow. Sí, Y, claro. y ahí bajita la mano, o sea, como que es que yo, y si en una de esas, Sí. y ya me siento un poco mal, y si ya me llegó un síntoma, y sabes, es necesario que vayas y te quites ese temor. Sí. Y que pongas el perfecto amor. Y decir, ¿sabes qué? Si Él me amó y Él me ama a mí, la verdad es que estoy del otro lado, estoy viviendo en bendición. Sí. Sí. Te tengo una pregunta. Si el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, ¿tú crees que el temor echa fuera el amor de Dios? Pues yo creo que sí, si tú dejas que crezca. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente cuando tú te llenas de noticias trágicas, escuchas información falsa o llena de realismo, de una vida trágica,
y de que de todo eso es inevitable que nosotros con nuestra mente, al no estar renovada, sí estamos llamando a esa situación, ¿no? Sí, tal vez Entonces, el amor de Dios no desaparece, no desaparece, pero ya no opera en ya no nuestras opera en nosotros, sí. Y vemos el caso de Job, muy emblemático, ¿no? Sí, claro. Que tiene que tener una correcta interpretación, porque dice la escritura que a Job le aconteció lo que más temía. Sí, Y hoy hay gente que se siente en la expectativa de estar enfermo. sí, O sea, dices, es que me agarró una tosecita en la mañana, voy a hacerme la prueba. ¿verdad? sí. Y luego ves que salió negativo y dices, oye, no me explico, o sea, debería yo de estar enfermo, ¿no? O sea, Sí, lo buscan. están más a la expectativa de estar enfermos que de estar sanos. Y eso habla del aspecto de la fe. Sí, El aspecto de la fe, porque finalmente el temor es una fe diabólica, por decirlo así, ¿no? sí, claro. Es Satánica, una fe satánica, ¿no? corrupta. Corrupta, que no está basada en la obra de Dios, que ha menospreciado el sacrificio de Jesús en la cruz. Sí, Y eso tiene que ser cambiado. sí, Y esa parte de profundidad en nuestro entendimiento nos lleva a un completo descanso, ¿no? sí. A mí uno de los versículos que más me gustan es precisamente este. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Tremendo esto. O sea, ¿quieres un castigo? Anda de miedoso. Claro, ¿Sale? vas a tener lo que temas, lo que no quieres. Lo que no quieres, eso te va a llegar. Y yo no sé, o sea, yo a mí me pasaba que viajaba en carretera y veía una patrulla y decía, híjole, me va a parar. No sé, seguro una luz no traigo bien, o a lo mejor venía a alta velocidad, o a lo mejor algo no le gustó, y me ponía todo nervioso, me sudaban las manos, kilómetros adelante escuchaba la sirena, ¿no? Y ya me paraba, ¿no? Yo decía, wow, sí, señor, lo recibí, tal cual lo pedí. Así era mi temor, así lo recibí. Claro. Y Dios me dijo, tienes que cambiar tu manera de pensar. Yo estoy contigo. Sí, claro. Tú camina en orden y yo voy a encargarme de aquellos que son servidores míos también, Sí. porque están puestos ahí por autoridad, Sí. van a hacer a favor tuyo, no en contra tuyo. Exacto. Entonces cambió mi expectativa. Y yo hoy los veo y los saludo y los siento mis amigos, ¿no? Y siento que son trabajadores de mi papá, ¿no? Claro, por supuesto, Sí. están en lo mismo que nosotros. Así es. Por sí. supuesto, es ahí donde cuando sales de este temor, bueno, Sí. pues, pero también, ¿por qué no tenemos temor? Porque somos ya justificados. Así es, somos justificados, sí. Entonces, ya no hay falta en nosotros. Te sientes sin culpa, por lo tanto, ningún acusador tiene un derecho legal Así en, es. en venir en contra de ti, levantar un acta, porque no hay nada. Nada. Si Satanás te quiere acusar, tiene que ir a ver al viejo hombre, pero este ya está en una tumba. Sí, así es, sí. Entonces, no está en la tierra. Así es. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en En Cristo otra Jesús, vez. sí. Los que viven conforme a la ley del espíritu de la vida y no de la muerte y del pecado. Sí, Lo que trae la condenación es el pecado, Sí. porque el pecado lleva a la muerte. sí. ¿no? Entonces dice que el que teme lleva en sí castigo. Ujú. Entonces, algo que es importante es que ya estamos hablando de los evangelios, ya estamos hablando del tiempo de gracia, pero ya estamos viendo también que a pesar de que todo ha sido dado, sigue todavía en nosotros una perspectiva, una expectativa de castigo, de juicio. Sí. Y eso siempre va a ser lamentable, en cualquier escenario va a ser muy lamentable creer o vivir con una expectativa de que algo malo me va a pasar, Eso es un espíritu de fracaso, de fracaso, sí. de Sí. derrota, Sí. no un espíritu de vencedor. Y cuando no tienes muy claro que ninguna condenación hay, dices, sí, me tiene que pasar porque pequé. Sí. Y entonces justificamos que nos pase algo malo por el pecado, ignorando y entendiendo y no asumiendo que Él ya pagó por mi pecado. El pecado no tiene ya efecto espiritual, tiene efecto natural. Natural, sí, Eso sí, Sí. te pueden condenar, multar, no sé. sí, claro. Pero espiritualmente. Pero espiritualmente ya no. Dios ya no está en contra de nosotros. Sí. Exactamente. Dios ha mostrado su amor para Tenemos la nosotros. paz con Dios. Con Dios, sí. Sí, Ya. eso es tremendo. Y creo que el día que nosotros despertamos hacia ese conocimiento, empezamos a vivir en libertad. Exacto. Una libertad grandiosa, una libertad gloriosa y una libertad que agrada al Padre. Sí, Él Ajá, nos quiere libre. Sí, que no es una libertad que nos lleve a decir, pues ahora voy al libertinaje y al pecado, sino que No. nos lleva
a una convicción mucho más profunda del amor de Dios, de Dios en nosotros, ¿no? Así es. Pues qué buena manera de cerrar esta serie de, muchas gracias por programas ahí de vivir en Cristo. Gracias. Y pues antes de despedirnos queremos orar por ustedes y Señor, pues te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que toda esta serie sea llevada a una revelación de nuestra posición en Cristo Jesús. Amén. Como hijos de Dios, escondidos en Él y ahí bendecidos en Él. Amén. Con una identidad perfecta en Él. Gracias, Señor, revela este mensaje a todos los que lo escucharon para que sus vidas puedan ser transformadas, en sus mentes una renovación, en su identidad un nuevo conocimiento como ciudadano del reino de los cielos, que están ahí ubicados en el segundo Adán y ya no en el primer Adán, que no sienten ninguna condenación en contra de ellos porque ya han llegado a la libertad. Y yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por estos momentos, Señor, donde pudimos compartir un poco de lo mucho que tú nos has dado, gracias, Señor, y que sea de bendición en este momento para todos los que lo han escuchado y que lo estudien, que lo escudriñan, que vayan a las profundidades de esto. Eso nada más es una primera plataforma para más crecimiento, y dales en ellos, Señor, este deseo de ir más allá de esta sencilla enseñanza. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues amén. Nos despedimos de todos. Mándanos un mensaje. Dinos de dónde nos ves. Nos queremos conocer, queremos conocerte. Y recuerda, siempre en victoria.